Muy buenas noches para todas las personas que en ese momento se vinculan o lo escuchan en diferido. Bienvenidos a la cuarta aula de el aula del doctor Thanos. Espero que estén muy bien, que todos estén teniendo una maravillosa y bendecida noche. Empezamos un nuevo capítulo de el aula del doctor Thanos. Y comparte con ya, los tiempos. Ya, ok. Bien. Buenas noches para todos. Deseando que se encuentren muy bien, que hayan tenido un maravilloso día. Ay, bueno, ahora sí les pido que me disculpen. En este episodio del aula número 4 del doctor Thanos, lo que vamos a hacer es vamos a hablar sobre los experimentos más pasados de verga, con más complicaciones éticas que tuvo la psicología a lo largo de la historia. Supongo que este experimento, no sé si esta aula pueda subirse porque pues voy a ser bastante explícito, pero pues la finalidad o algo así por el estilo es poder traer este tema que se había abordado el día de ayer. La gente quiso que se hablara y pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hablar de 6 experimentos bastante cuestionables de la psicología. Eh, y por último, vamos a abordar un poco el tema del creepypasta del experimento ruso del sueño. ¿Qué hay de cierto, qué no hay de cierto? ¿Y cuál es otro experimento que debería interesarnos más en lugar de un paste? Pero eso sí, les cuento que eso va a estar bastante interesante. Entonces espero que les guste a cada uno. Recordarles, antes de todo, avisos parroquiales. Lo primero, no olviden seguirme aquí en mi perfil, @doctor Thanos 369, en donde pues estaré compartiendo asuntos de tesitura personal. Bueno, no, tesitura personal no, tesitura de mi crecimiento intelectual, de lo que estoy leyendo, de lo que me interesa, de lo que voy hablando. Comparto también algunas cosas y pues comentarios así escuetos. Pero principalmente hablo sobre la promoción de la psicología desde una óptica científica como divulgador de contenido. Espérenme.
Por otra parte, también pueden encontrarme en YouTube como Dr. Thanos, así tal cual como está mi perfil de ex, 369. En este encuentran no solamente resubido las aulas del doctor Thanos, sino también encuentran los videos en directo que he hecho desde trastorno de la personalidad, hablando sobre diagnóstico de youtubers, también hablando sobre inteligencia, actividad física, inclusive hablé también de atracción. En general hablé, pues, más que todo, he abordado temas así por el estilo. Y por último, pues también, si usted lo desea, puede hacer una muy mínima contribución en mi PayPal, @drtanos, recuerde Thanos con TH, 369. Paso el sombrero, cualquier aporte, mínimo que sea, será muy bien recibido. Sin más con estos anuncios parroquiales, bueno, ya. Algo más antes de eso. Sé que pues es un poco, y si la gente es un poco corta de vista, hoy, pero lo voy a decir, hoy hice un directo muy, muy interesante con la señora Electropina. Ella habló pues unas cosas de salseo, yo no hablé, pero eso sí, hicimos un debate más, un debate no, un directo muy explicativo y muy interesante sobre los trastornos de la conducta alimenticia y hicimos un estudio de caso sobre la youtuber Eugenia Conilla, que es súper, súper delgada. Hablamos de implicaciones, hablamos de diagnóstico, hablamos de prevalencia, hablamos de demografía, hablamos de distribución por el DSM. La verdad fue un directo, a pesar de que su temática es bastante reprimida en YouTube por obvias razones, se hizo, a mi juicio, algo bastante profesional. Entonces, a todas las personas que deseen, pues, un poco más de contenido también del doctor Thanos, también he participado con Lectra, con el señor Tocarejo apenas, si no quiere, si quiere escucharme algo más relajado, no tan serio, o también con la señorita Eva Opina, también he hecho pues, varias interacciones para que por favor todos los que lo escuchen sigan sus redes sociales y ya, esos son los avisos parroquiales que se hacen, recuerden siempre al inicio de cada aula del doctor Thanos. Lo que vamos a hacer el día de hoy es algo menos académico, pero sí con mucha injerencia ética. Y es que en una red social como X, en donde los procesos éticos se desdibujan con tanta facilidad y los seres humanos tienden a transgredir lo que piensan los unos y los otros, pues el hablar de la ética desde un punto de vista histórico, en especial aplicado en la psicología, nos va a dar a entender cómo podemos proceder en el presente. La psicología no es una ciencia la que debe estar exenta de prestar su conocimiento para hacer cosas que desdibujan la línea ética. Se ha prestado para trastornar vidas, se ha hecho para volver a la gente adicta, se ha hecho para manipular a la gente y entre muchas otras cosas que genuinamente, si los psicólogos modernos hiciéramos las cosas que hacían algunos psicólogos antaño, nos caería un proceso ético ni el verlo. Hoy vamos a determinar 6 experimentos. Vamos a hablar desde el pequeño Albert hasta el MK Ultra. Y también vamos a hablar sobre algunas cosas que utilizaron la psicología en la Segunda Guerra Mundial. También hablamos de los planes de reprogramación de la CIA y también cómo las técnicas de tortura de la CIA, en especial las utilizadas en Afganistán, tuvieron mucha validación por psicólogos. Vamos a desmentir o aprobar el experimento ruso del sueño, ese ese copy-paste o ese creepypasta tan popular sobre esa imagen tan desfigurada de lo que, entre muchas comillas, ha podido llegar a ser una persona. Y sumado a esto, vamos a cerrar el broche de oro sobre hasta qué límites puede llegar el ser humano por tratar de saciar su necesidad de tener conocimiento en todas las áreas. Sin más dilación, vamos a empezar. El primer experimento que les traigo de la época es el primero, y es el experimento del pequeño Albert. Ese se realizó desde 1920
por el psicólogo norteamericano John B. Watson, uno de los padres del conductismo, el padre del conductismo clásico, junto a Ivan Pavlov. Este experimento fue uno de los cuales empezó a desdibujar los límites y a hacernos a preguntar hasta dónde puede llegar la psicología. Hasta ese momento, la psicología había interactuado en dos formas con los niños. Primero, en una interacción freudiana, describiendo las etapas de desarrollo psicosexual. Y segundo, en las pruebas de inteligencia realizadas por Stanford y Binet de inteligencia. Hasta ese momento era lo que habían realizado los psicólogos. Sin embargo, John B. Watson tenía una hipótesis. Puedo hacer que cualquier persona, independientemente de lo que sea, tenga miedos, tenga anhelos, tenga esperanzas, tenga pesadillas, se convierta en lo que yo quiera, se convierta en un ladrón, se convierta en un mendigo, se convierta en un abogado. Y sobre todo, puedo hacer que esas cosas o se aumenten, o se disminuyen, o se extinguen. Para probar su hipótesis, tomó al pequeño Albert, un bebé que realmente lo prestaron sus padres porque pues, John Watson había prometido una cantidad de dinero interesante y estableció el proyecto de la siguiente forma. Era un estudio que buscaba demostrar si el miedo podría ser condicionado en humanos, tal como se había hecho en animales. Para eso, Watson y su colaboradora Rosalie Reiner experimentaron en un bebé de 9 meses, quien inicialmente no tenía miedo a los animales. Si ustedes se dan cuenta, los niños empiezan a desarrollar fobias por aprendizajes. Entonces, pues John Watson dijo, pues induzcámosle fobia al niño. Y aparte de eso, modifiquemos su conducta a lo que deseamos. Por tanto, lo que hacían era, le mostraban una rata blanca, de esas ratas Winchester utilizadas para experimentos, y dejaban que Albert la tocara. Cuando iba a poner la mano, le pegaban un ruido en los oídos a Albert que hacía llorar. Y después de eso cogían y le empezaban a hacer ruido detrás de la cabeza y empezaban a gritar. Repitieron esto una y otra vez. Primero con la rata, luego con los conejos blancos, luego con abrigos de piel, para que le tuviera miedo no solamente a los animales, sino a las cosas que se le asemejaran a los animales. Inclusive también hicieron una máscara de plástico de Santa Claus. Indujeron deliberadamente una fobia a un bebé. Aparte de eso, lo que hicieron fue seguir el proceso de vida de Albert. Y de vez en cuando lo hacían volver para seguir condicionándole sus miedos. Lo más curioso es que ellos nunca hicieron nada para extinguir los miedos del pequeño Albert. Por otra parte, lo que hacían era aumentarlos. Esa fobia siguió con Albert una y otra vez. No se sabe exactamente por qué Watson fue tan descarado con sus colaboradores. Buenas, buenas. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Pero sí lo que sabemos es que a pesar de que Albert era un niño, que falleció a los 6 años por causas desconocidas, se decía que era un niño altamente perturbado. Inclusive, se asimiló a lo que era una rata blanca, coincidencialmente con las fobias que él tenía. El segundo experimento que vamos a hablar el día de hoy no es un experimento fóbico, pero sí lo que vamos a hablar es los usos de la cocaína en los ámbitos clínicos de la psiquiatría.
Y es que para que si usted no lo sabía, la psiquiatría y la psicología, en especial la psicología dinámica de la escuela de Sigmund Freud, empleó bastante la cocaína. ¿Por qué? Uno de los preceptos del psicoanálisis es que hay algo que se llama la cura hablada. ¿Y qué es la cura hablada? Básicamente hacer consciente los miedos, reprensiones y todo aquello que genera un malestar clínico significativo. Por tanto, cuando nosotros empezamos a hablar con un terapeuta, la, la necesidad o la dinámica con ese tipo de situaciones, pues empiezan a generar unas implicaciones. Y es que, ¿qué es lo que pasa con el impacto de la cocaína en el cerebro? Cuando usted consume la cocaína, ya sea o aspirada o por consumo oral, al principio usted lo único que va a sentir es una sensación distinta. Primero que todo se va a sentir eufórico. Y es que la euforia no es felicidad ni es satisfacción, sino realmente es una sobreestimulación que está teniendo su cerebro al desplegar dopamina. ¿Qué es lo que hacían? Pues básicamente es propagar dopamina. Usualmente el estrés y la ansiedad se remiten casi por completo, las personas dejan de experimentarlo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Como su cerebro está experimentando una euforia y una sensación de bienestar apresurada, sus reservas, sus filtros dejan de funcionar. Y entonces usted empieza a hablar más de lo que debería y de una forma más calmada. Los psiquiatras hacían esto y utilizaban entre 1 a 2 gramos diluidos en agua para ser ingeridos de forma oral. O le daban instrucciones para inhalar cocaína a sus pacientes antes de iniciar el proceso terapéutico. Estas implicaciones lo que estaban haciendo es que luego los pacientes eran más propensos a desarrollar tendencias autolesivas, pensar con mayor precisión rutas para suicidarse y por último también materializar ese suicidio. El psicólogo que más aprovechó eso fue Otto Brosch, fue un psiquiatra, psicoanalista, que su teoría era que realmente el ser humano debía dejar de reprimirse. Era una persona que consumía demasiada cocaína en psicoterapia, se acostaba con sus pacientes y se drogaba con opio. Al final, él terminó suicidándose. Ahora sí, vamos con el segundo experimento, y es que en el año 1971, el señor Philip Zimbardo quiso hacer algo muy interesante, y es definir hasta qué grado el ser humano es capaz de entender la maldad y ejecutarla sin ningún estímulo a su alrededor. Este experimento se llamó como el experimento de la prisión de Stanford. Hay una película de esto. Zimbardo y su equipo simularon una prisión en el sótano de la Universidad de Stanford, asignando aleatoriamente a estudiantes universitarios sanos, tanto física como mentalmente, los roles de guardias o prisioneros. El objetivo era observar básicamente cuál era el impacto de estos roles, cómo controlaban las situaciones, qué efectos tenía la situación de estar en una cárcel y cómo estos iban a ejecutar luego la maldad. El experimento, planeado para 2 semanas, tuvo que ser detenido después de solo 6 días debido a la rápida y alarmante degeneración del comportamiento humano. Zimbardo describe que los guardias
sin ninguna instrucción, empezaron a ejecutar conductas de la maldad. Empezaron a utilizar comportamientos violentos, humillaciones, inclusive humillaciones de tipo sexual entre los participantes. Algunos de esos resultaron con daños irreversibles, tanto a nivel físico como mental. Las notas de Zimbardo describen que los guardias se volvieron, abro comillas, sádicos, abusivos y con una fascinación por la violencia, cierro comillas. Y los prisioneros mostraron signos extremos de angustia, dolor emocional, sumisión y despersonalización. Se dice que un participante no pudo volver a concebirse afuera de estímulos de supresión, actuando en voyerismo, en dominatrix e inclusive en roles de sumisión prolongada. Los participantes experimentaron un sufrimiento psicológico significativo. Incluyeron humillación, ansiedad, depresión, inanición, que significa la falta de alimentación, y por último la despersonalización. El problema, mira Zimbardo, es que a los guardias se le permitió en esa época ejercer poder sin consideración. ¿Qué significa eso? Que si usted en las letras pequeñas decía, si necesita usar la violencia, úsela. Pero es que los guardias no solamente la usaron, sino que les quedó gustando. Sumado a eso, los investigadores, en lugar de detener el experimento, la primera muestra de violencia, lo que hicieron fue ver hasta dónde podían llegar. Lo que hizo Zimbardo, estar tan envuelto en su propio rol de alcaide, que él lo único que decía era, mis guardias están supervisando. Violaron la mayoría de derechos básicos de los participantes y se les impidió retirarse a algunos, inclusive cuando lo desearon. Todas estas dificultades estaban ahí presentes. Después de la investigación de Philip Zimbardo, él empezó a teorizar algo muy importante, y es que existía algo llamado el gen Satanás. Para Philip Zimbardo, todo ser humano tiene la tendencia y la capacidad de rebelarse contra la autoridad, de ejercer violencia y tener un corazón o unos genes que le permitan ejecutar la maldad. Les recomiendo mucho la visualización del documental El Gen Satanás de Philip Zimbardo, el mismo autor. Se hace una entrevista y explica qué fue lo que pasó en el experimento de la prisión de Stanford. El tercer experimento es uno de los que los seres humanos empezaron a ver hasta qué punto podíamos tener, hasta qué punto los seres humanos podíamos llegar a entender, experimentar y prolongar la obediencia. El experimento se llama el experimento de la obediencia de Stanley Milgram, hecho desde el año 1961 a 1963. Lo que quiso el investigador principal, Stanley Milgram, era investigar hasta qué punto las personas obedecían órdenes de una autoridad, incluso si esas órdenes tenían explícitamente indicaciones de hacer daño a otra persona. Los participantes, apodados como maestro, creían que estaban administrando descargas eléctricas cada vez más dolorosas a un alumno, alguien que sería cómplice, que respondía incorrectamente a las preguntas. Aunque las descargas eran falsas, los maestros creían que eran reales y se les instaba a continuar por el investigador a pesar de las súplicas de los alumnos. Hay algunas notas del autor Stanley Milgram en donde se habla que
el maestro tenía tanto miedo de presionar el botón, pero aún así, cuando el investigador le decía presione el botón hasta que haga caso, él lo seguía haciendo. Por tanto, ¿hasta qué punto los seres humanos estamos dispuestos a seguir figuras de autoridades solo por el hecho de que son figuras de autoridades? Si ustedes me lo permiten, voy a reproducir aquí en YouTube para que escuchen más o menos cómo era la dinámica, pero no, Stanley Milgram. Para que escuchemos. Permítame un momento, por favor. No, altavoz. Ser convencida de matar a un extraño. En 1961, un psicólogo llamado Stanley Milgram llega a extremos increíbles para averiguarlo. El doctor Stanley Milgram nace en los años 30 y crece en Nueva York, en un hogar judío, con el fantasma de los nazis rondándole. En realidad, el fantasma del Holocausto. Y dedica su carrera a tratar de resolver este gran problema, que lleva a la gente a hacer cosas horribles. Milgram pone un anuncio en el periódico local buscando sujetos, concretamente hombres, y ofrece $4 por persona para que participaran en un experimento. Hola, bienvenidos. La gente responde al anuncio y se empareja con otra persona. A cada uno se le asigna un papel, profesor y alumno. ¿Podrían abrirlos y decirme quién de ustedes es quién? Soy Peter. Soy Alfred. Con los roles asignados, comienza el experimento poco convencional. El alumno tiene que memorizar palabras, un par de palabras. Y a lo largo del experimento, el profesor dará la primera palabra y el alumno deberá responder con la segunda. Gato, perro, alto, bajo. Es una lista de asociación de palabras muy sencilla. El alumno se sienta en una silla muy parecida a una silla eléctrica. A continuación, se lleva al profesor a otra habitación, a solas, con el doctor Milgram, y se le muestra un aparato eléctrico. Al pulsar uno de los interruptores, el alumno recibe una descarga. ¿Hasta dónde puede llegar alguien para obedecer a una figura de autoridad? Atención, alumno. Tu profesor está a punto de comenzar la prueba. Intenta recordar las parejas de palabras. ¿Preparados? Comienza. Chica azul. Profesor, haga una pregunta al alumno. Incorrecto. El alumno se equivoca. Milgram está en la habitación y dice castiga a la persona. Bien, ahora recibirás una descarga de 75 voltios. ¡Oh! Aire suave. Con cada respuesta errónea sucesiva, el nivel de tensión aumenta, desde los 15 voltios iniciales hasta los 450 voltios. Para ponerlo en perspectiva, 450 voltios son suficientes para alimentar 2 viviendas unifamiliares en Norteamérica. Mientras el profesor administra descargas cada vez más fuertes, oye por el altavoz al alumno de la habitación de al lado emitiendo gritos. Los profesores están muy nerviosos, se sienten fatal. Algunos se clavan las uñas en las palmas de las manos. Están muy alterados. Están infligiendo daño a otro ser humano. Pero el doctor Milgram está allí, asegurándoles que, ya sabes, está bien, esto es parte del experimento. No tienen derecho a retenerme aquí. Pero hay una vuelta de tuerca. Todo es falso, todo es un montaje. Entonces, ahí es cuando explican. Al final, el doctor Stanley Milgram definió que nosotros los seres humanos podíamos inclusive ejecutar órdenes irracionales llenas de maldad, a pesar de que cualquier persona lo fuera de esa forma. Esas son las dificultades y ese es el problema. Sin embargo, todos quedaron con un daño emocional a corto y mediano plazo. Y los audios las traducciones no le hacen justicia, pero si ustedes se dan cuenta, cada vez más, hasta llegar al punto en donde virtualmente están matando a una persona.
¿Cuáles fueron las implicaciones éticas que tuvo el experimento del doctor Stanley Milgram? Los participantes fueron engañados. Tú no puedes engañar a un consultante, a un participante o a un sujeto. No puedes propiciar estados de angustia psicológica. No puedes quitarles el derecho a retirarse. Cosas como no puedes decirle siga, no puedes decirle adelante. El experimento requiere que usted siga adelante porque eso es coercitivo. Tú no puedes decirle a un participante de un experimento, siga, el experimento lo requiere, por favor, adelante. Sumado a esto, se dieron cuenta de que los individuos terminaron con un impacto en su autoimagen. Básicamente dijeron, soy capaz de infligirle violencia a las demás personas solamente porque me lo dicen. Y sumado a esto, el engaño de qué fue lo que sucedió hasta donde nosotros los seres humanos vamos. Curiosamente, el experimento de Stanley Milgram es aplicable hasta el sol de hoy. ¿Hasta dónde usted haría lo que dice hacer solamente porque una figura a la que considera de autoridad le dice que se lo haga? ¿Hasta dónde usted iría? ¿Cuáles son los confines de los que usted asistiría? ¿Y cuáles son los límites que son capaces de hacer? Usted es capaz de exponer la vida pública de una persona, la vida privada de una persona, perdón. Usted es capaz de burlarse del sufrimiento y la angustia de los demás solamente porque no hacen lo que le dice esa persona. La verdad, sí son cosas bastante interesantes sobre la naturaleza humana. El cuarto experimento es el estudio monstruo de Wendell Johnson y Mary Tuggle. Ese experimento lo que buscaba era probar una teoría sobre la tartamudez. En un orfanato de Iowa, Estados Unidos, a 22 niños, todavía no sabemos qué rangos de edades, de los cuales algunos tartamudeaban y otros no, se les dividió en grupos. A los niños que no tartamudeaban y no tenían problemas de dicción, se les dijo repetidamente que su habla era defectuosa y que tartamudeaban. Y a los niños que sí tartamudeaban se les elogió por su fluidez. ¿Qué fue lo que sucedió? Se indujo daño psicológico a los niños. ¿Por qué? Porque por repetición de una creencia, y eso lo hablaba en el directo con Electra. Cuando nos referimos a nosotros mismos, es muy difícil ser crítico con las cosas que estamos viendo. Es muy fácil ser crítico con lo ajeno, pero si alguien le dice a usted que es feo y burro, usted no va a decir, pues, basados en el historial de atracción que tengo y en los puntajes intelectuales de las pruebas que he hecho, sus resultados son filtrados. Y va a decir, ay, no, pero tampoco yo no soy tan feo y no soy tan burro. Entonces, todas estas implicaciones están generando eso. Sumado a esto, señores, estas condiciones son irreparables. ¿Por qué? Porque en la primera infancia, lo definen los constructivistas, los niños son como una esponja y cosas ligadas a su desarrollo cognitivo, a su desarrollo psicosocial, lo van a tener toda la vida. Entonces, todos estos niños a los cuales se les dijo que eran deficientes hablando, pues generaron estas implicaciones. Ahora, vamos a hablar del experimento de aislamiento de Harry Harlow con monos rhesus. Harlow realizó una serie de experimentos para estudiar el vínculo materno y la privación social. Separó monos bebés de sus madres biológicas y lo colocó con madres sustitutas. ¿Y qué eran las madres sustitutas? Básicamente, una palanca que les daba alimento y un peluche
que les daba comodidad cuando lo abrazaban. Los monos pasaban la mayor parte del tiempo con la madre del felpa, demostrando que necesitaban confort físico. Sin embargo, también llevó experimentos en el pozo de la desesperación, donde los monos que llevaban mucho tiempo hablando tiempo con la madre de felpa, les quitaban eso y los dejaban en un pozo de aislamiento. Los monos tuvieron sufrimiento psicológico severo, incapacidad de adaptarse a una manada y daño irreversible neurológico. Se volvieron apáticos, con tendencias a la agresión, y sobre todo, incapaces de interactuar socialmente o reproducirse. Básicamente demostró Harry Harlow que cualquier tipo de aislamiento forzado a los seres humanos y a los seres vivientes nos genera mucho malestar. Entonces, esas implicaciones que realmente son cosas negativas para los animales, los castran. Son actos de crueldad extrema. No se puede inducir deliberadamente un trauma, en especial a un animal, porque ellos no cuentan con las herramientas de afrontamiento desarrolladas como tenemos los individuos. Básicamente le privaron la necesidad de confort y apoyo emocional, primero de su madre biológica y segundo de su madre adoptiva. Importante porque Harlow demuestra el apego, sí, pero estos monos no pudieron volver a ser monos normales y al final tuvieron que matarlos. Y estos fueron los primeros espacios para dar en cuenta de las cosas éticas y de la investigación en los seres vivientes. Pero es que no solamente eso. Hay que hablar del proyecto MKUltra. ¿Y cuál es el proyecto MKUltra? Para el año 1953, después de que el primer ministro Winston Churchill dijese, y ahora el mundo va a entrar en un telón de acero que va a dividir el primer y el segundo mundo, y luego el tercero, también lo que va a hacer, o eso es lo que dicen los historiadores, que instaura la Guerra Fría. Esta Guerra Fría, pues fue el paso en donde obligó a la humanidad a hacer más investigaciones. Para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las tropas norteamericanas por cada 100 balas accionaban entre 33 a 43 balas. Los americanos necesitaban que los soldados disparasen más balas. Fue un programa secreto e ilegal, iniciado inicialmente en 1953 y descontinuado en 1973. Aunque estas prácticas pudieron haberse continuado. Las técnicas de control e hipnosis mental desarrolladas para, primero, lavarles el cerebro a los soldados y, segundo, hacer que ejecutaran técnicas interrogatorios brutales. Básicamente lo que Stalin denominó la guerra psíquica, la hicieron los norteamericanos. Y es que, ¿qué es lo que está sucediendo? Se le introdujo por medio de uno de los investigadores, por medio de patrones cognitivos y sumado a eso, sonidos y exposición visual, patrones de pensamiento, de violencia, falta de remordimiento e implicaciones. El psicólogo que estuvo implicaciones ligadas a la tortura humana. El psicólogo que estuvo delante de todos estos experimentos fue Henry Miller, y estos experimentos involucró una variedad de técnicas. Primero, se le inducía el LSD, barbitúrticos, anfetaminas, algunos psicotrópicos, en especial también los cristales y derivados del crack. Y lo que hacían era administrárselo a empleados de la CIA, militares, médicos, agentes del gobierno
indigentes, prostitutas, pacientes con enfermedades mentales y miembros del público en general. Esas drogas se ponían, ya sea por medio del seguro social o se hacía que el gobierno la implantase en alimentación de planes de apoyo social. El caso más descontrolado fue el de Frank Olson, un bioquímico del ejército al que se le administró LSD y coincidencialmente asesinó a alguien y se murió de 6 tiros en la espalda. El parte oficial fue muerte por suicidio. Por eso es que se le dice que cuando una persona está normal y tiene muerte en circunstancias raras, cuestiónese si fue muerte por suicidio. Ahora hablan cosas de lavado del cerebro y desprogramación por medio de electroshock, privación sensorial extrema, y eso es lo que se llama es tiempo fuera de todo reforzamiento. Lo que hacen es toman a la persona de todos sus estímulos, usualmente en cuartos oscuros, llamado pozos de desesperación o cámaras. Se utiliza para dejar de reforzar todo estímulo o conducta, pero ese tipo de instancias lo único que genera es daño emocional severo. Hipnosis, abuso físico y psicológico y la depravación del sueño. Se mantenía por largos periodos sin dormir o también se obligaba a la gente a dormir, haciéndoles perder la noción del tiempo. Y en una de esas se llamaba algo que se llamaba Midnight Climax. Aquí lo tengo. Y es que se establecieron burdeles clandestinos donde se administraban drogas a los clientes, perdón. ¿Qué es lo que hacían? Y se grababan sus interacciones a través de espejos de un solo sentido. El propósito era utilizar los efectos del LSD en comportamiento sexual para establecer traumas y luego dormir a las personas y hacerlos despertar en sus casas con la chequera vacía y sin recuerdo de lo que tuvieron en las 72 horas anteriores. Sumado a todas estas implicaciones de derechos humanos, esta violación profunda de todo lo que tiene que ver con autonomía humana, queda la siguiente pregunta y es ¿hasta dónde pues llegamos? ¿Cuáles fueron los resultados? Pues para la guerra del Vietnam, de 100 balas que daba el ejército americano, un soldado americano accionaba 80 balas. Estos son uno de los experimentos más complejos que ha abordado la humanidad. Y cada vez más, si no lo sabemos, van a generar más y más dificultades. Pero es que hay algo y es que mucha gente puede decir, Doc, y el experimento ruso del sueño, los soviéticos sí experimentaron con la privación del sueño, pero la KGB no permitía que los experimentos se salieran de control y se salieran al público. Lo único que sabemos es de algunas notas sobre qué es lo que pasa si se privan a prisioneros de guerra del sueño. Pero cuando presentaban algún comportamiento errático, un miembro de la KGB lo ejecutaba en el momento. Todo ese experimento ruso, que pues ahorita no estoy hablando de creepypastas, entonces por tanto no lo vamos a hacer, nos da a entender que hasta dónde se vincula la psicología en algunas cosas. Si ustedes no se dan cuenta, la psicología también se está vinculando a las redes sociales. A día de hoy es posible que sigan haciendo cosas como el proyecto MKUltra. ¿Usted por qué cree que los principales objetivos en las guerras, en especial de Ucrania, Rusia, Palestina, Israel, son hospitales y escuelas? Y coincidencialmente, a los hospitales y a las escuelas entran tropas por tierra
y solamente bombardean los edificios circundantes. ¿Usted por qué cree que hay patentes de establecer investigaciones y modelos en donde los seres humanos tengan que repetir los nombres de las empresas que más consumen para que no les salgan anuncios? ¿Usted por qué cree que el Neuralink no se permite sacar de venta al público a pesar de que ya está culminado? ¿Usted por qué cree que si usted escribe algo a pesar de que no lo coloque en un buscador, inmediatamente le aparece un despliegue total de todo lo que requiere eso? ¿Usted por qué cree que Spotify invierte 458 millones de dólares al año en su algoritmo, y de los cuales se ha probado que el 30% de los artistas de Spotify son producto de la IA utilizado para promover ingeniería social? ¿Usted por qué cree que el gobierno chino no permite que sus vacantes de desarrollo de inteligencia artificial salgan al público? Y aparte de eso, ¿usted por qué cree que las IAs les prohibieron el razonamiento abstracto? No es porque no sepan, no sean capaces de hacerlo, es porque ya lo hicieron. Y busque los baneos que ha hecho la IA, los gobiernos, en especial el de Estados Unidos, a que las IAs tengan pensamiento abstracto y pensamiento colectivo como lo tiene el ser humano. Entonces, no nos están drogando con LSD, pero sí vivimos en algoritmos de aprendizaje por cosas que hizo el MKUltra. Y entre más nos rehusamos a vivir en una realidad en donde el MKUltra formó muchas cosas, sumado a las técnicas de tortura que hizo la CIA en Afganistán, que muchas de ellas son las sobrinas de esto, pues imagínate. Entonces, no hay proyectos ocultos, porque en este momento no se puede tener proyectos ocultos, pero sí lo que hay es cosas subdérmicas, que las cuales son la herencia de estos proyectos ocultos. Y los que están ahí en esa cabeza son los ingenieros sociales, ingenieros de programación, psicólogos, antropólogos y toda aquella persona que sepa cómo establecer una red neuronal y cómo descifrar el pensamiento humano. Bueno, entonces esto es lo que les traigo sobre algunos proyectos y algunos experimentos pasados de verga en la psicología. Luego, más adelante, posiblemente lo hagamos el jueves o el viernes, vamos a leer el diario público de los sueños de los pacientes del Dr. Freud. Vamos a analizar qué significa, cómo Freud interpretó que una persona sueña con caballos. Vamos a hablar también de eso, vamos a hablar de sueños ese jueves o ese viernes, dependiendo pues de la programación. Y sobre todo también pues vamos a hacer más cositas ligadas a eso. Bien, entonces, ya pues ese es el temario impartido. Algo más sencillo, pero pues sobre todo nos da a entender las implicaciones éticas que se vivieron y que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, damos el espacio habitual de preguntas y respuestas. Si alguno tiene una pregunta, si alguno tiene algo así por el estilo.
Pregunte con confianza en el chat. O por otra parte, si desea hablar, si desea vincularse, hágalo con total confianza. Su es micrófono abierto. Aquí solamente exigimos las normas de respeto los unos a los otros para que pase eso. Siendo así, demos espacio y si no hay ninguna pregunta más o algo así por el estilo, pues como dice mi abuelita, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Solicitudes. Aceptar. Hola, hola, ¿cómo está? Todo bien, Doc. Solamente quería agradecerle por el tiempo que le dedica a hacer un espacio como este. Me parece muy cultivador para la mente. Y nada, eso, gracias. No, gracias a usted, hermano, por estar vinculado. Lo valoro mucho. Lo agradezco bastante. Bueno, a ver si otra cosita así loca me acuerdo. Pues no es un experimento, pero sí es algo muy preocupante y es que el doctor Carl Gustav Jung acostumbraba a acostarse con sus pacientes, en especial aquellas que le generaban más conocimiento sobre sí mismo. Curiosamente fue el mayor pionero en técnicas de psicoterapia y el mejor promotor de la misma, pero eso sí, sí generó varias cosas así por el estilo. ¿Qué otra cosa? Hay otro, no es el MK Ultra, se me olvida cuál es el otro experimento que la gente habla mucho. Lo de los japoneses, no. Ah, bueno, los japoneses también. El Banzai. Bien, gracias por acordarme. Bueno, el Banzai tiene muchas implicaciones socioculturales para Japón, pero ¿qué es lo que sucede? Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Japón era la potencia mundial más atrasada en materia sociopolítica, económica, bélica. Después de estar en más de conflicto con los boxers chinos y con la península de Corea, el emperador Hirohito lo que hizo fue unir a todas las fuerzas japonesas bajo el estandarte del Banzai. ¿El Banzai qué es? Es la proclamación del grito nacionalista japonés por la supremacía de la isla en el continente asiático. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Obligó a todos los hombres a pertenecer a las milicias, de lo contrario eran obligados a hacer seppuku. Y se les dio la siguiente doctrina: o morir en batalla o morir por una espada japonesa. Y se instauró la ley de sangre. ¿Qué significa? Que la deserción, no solamente si lo pillaban, lo mataban a usted, sino que mataban a toda su familia y a todos sus cosanguíneos con 4 grados de después. O sea, lo mataban a usted, a su mamá, a su hermano, a sus tíos, a sus primos, a los hijos de su primo y a los primos de hasta segundo y tercer grado. ¿Qué ocasionó con eso? ¿Qué ocasionaron en los episodios de los bombardeos del Pearl Harbor? Que eso, ay, pucha, los bombarderos, ¿cómo eran? Kamikazes, los En mi kamikazes. caso. El kamikaze no se traduce como bombardero suicida, sino se traduce como viento divino de guerra. Kami, Dios, kaze, viento de guerra. ¿Por qué? Para el año 1191, cuando el nieto de Genghis Khan invadió la prefectura de Tsushima, se inició uno de los conflictos bélicos marítimos más fuertes y más estudiados, después de las batallas de Waterloo y de Trafalgar.
¿Qué fue lo que sucedió? Kublai Khan llevó 100.000 hombres a la prefectura de Tsushima. Los japoneses se alteraron que venían vientos de guerra porque el templo del dios de la guerra japonés Hachimon se incendió súbitamente en Tsushima. Eso significa que venía guerra. Los japoneses, tercos y nada diestros en el arte de la guerra, sacaron sus armaduras Kabuto y sus arcos contra hombres que les estaban tirando piedras enormes de fuego. Se decía que la relación de pelea era de 25 hombres a 1. O sea, si ustedes se dan cuenta, Japón tenía todas las cosas para perder. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Por alguna extraña razón, los japoneses aluden a que Hachimon les mandó un viento divino de guerra junto a Ryujin. Fue tanta la ola que se llevó a los mongoles. Desde ese momento, Kublai Khan nunca pudo conquistar Japón. Esa fue la historia que le metieron a los japoneses de 1925, 29 hasta 1945, inclusive más, para ganar la Segunda Guerra Mundial. Después de que Hitler se suicida, mentira, no se suicidó, se fue a Garta. Se fue, después de que Uy, Hitler, ¿cómo así? después de que Hitler se fuera a Garta en marzo de 1940, en abril de 1945, dejara la tonta de Eva Braun atrás, pues los japoneses seguían peleando. ¿Qué era lo que pasaba? Los japoneses tenían antiaéreos muy buenos y por más de que Estados Unidos y Truman estuviera mandando tropas aéreas, no se rendían. Y si no, gritaban Banzai y se hacían seppuku ahí mismo si no se podían. De hecho, el juego Call of Duty Ghosts, cuando dicen que los Ghosts, cuando se le acabaron las balas, utilizaron cuchillos, perdón, cuando se les acabaron los rifles, utilizaron pistolas, cuando se les acabaron las pistolas, utilizaron los cuchillos, cuando se les acabaron los cuchillos, utilizaron las manos y los dientes. Eso es una referencia a los japoneses. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Estados Unidos, después de haber culminado el proyecto Manhattan, de la mano de J. Robert Oppenheimer, pues ellos dijeron, hay que traer la paz. Hicieron lo que hacen los de Helldiver cuando dicen que hay que traer la independencia. Les fueron y le tiraron dos bombas nucleares a los japoneses. Ahí sí, no hubo Banzai y no hubo mierdas, y todo el mundo tiró las armas y dijeron, no somos capaces. Eso fue el final de la Segunda Guerra Mundial, con la muerte de más de 250.000 civiles japoneses, con la incapacidad de Hiroshima de albergar vida por más de 80 años. Hasta ahorita Hiroshima y Nagasaki están pudiendo albergar fauna silvestre. Y después de eso empezó el periodo de ocupación americana, pero eso ya es cuento de otra historia. Y esa fue la programación que sufrieron los japoneses. ¿Qué otra programación también surge mucho que bebe de la psicología? A ver si recuerdo algo más. Pues ahorita no se me viene nada a la cabeza. Ya hablamos de los experimentos. Ahora, si ustedes quieren ver una muy buena película sobre programación, véanse La Ola. Es una película alemana. La Ola. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando usted mete lenguajes dérmicos, y se van a dar cuenta los experimentos de Stanley Miller, la presión Stanford,
y sobre todo también lo que hemos hablado sobre cómo los psicólogos llegaron a medir la maldad de los seres humanos. Ahora, pregunta para reflexión aquí que tenemos todos. ¿Los nazis son producto de un experimento psicológico que supo hacer bien Adolf Hitler o son una consecuencia sociocultural? Yo creo que son una consecuencia por lo que pasaron después de la Primera Guerra Mundial y un tipo inteligente como Hitler y su partido supieron manipular bien a a la sociedad. Nada más. No sé. A los que van ingresando estamos hablando de experimentos, ya mencionamos unos 6 experimentos específicamente diseñados por la psicología. Y pues hablamos también ahorita, hablamos de cómo se les hizo una programación subdérmica a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo lanzo una pregunta. ¿Los nazis son producto de un experimento psicológico o son una consecuencia sociocultural? El señor Tyrion contestó que es una consecuencia sociocultural, pero alguno quiere decir que es un experimento planeado por alguien inteligente como Hitler. Uy, esta parte no creo que se pueda subir a YouTube, Seika. Además, no creo que este capítulo se pueda subir a YouTube del todo. Pero sí. Bueno. Medite la pregunta y respóndala bien porque depende de su nota, su calificación, si aprobó o no. ¿Los nazis son un experimento o son una consecuencia sociocultural? Y si son una consecuencia sociocultural, ¿todos tenemos la probabilidad de volvernos nazis? A ver, no porque hay un antecedente, ¿no? O Ujú. sea, ya saben cómo termina. Ok. ¿Por qué se glorifica tanto a los nazis en nuestra época moderna? Exceptuando, dejemos de paso los memes y todo eso y la chistosada. ¿Por qué se glorifica tanto a los nazis? ¿Cómo que se glorifica? Claro, esta red social, ustedes no están en el punto aquí, pero cualquier persona se glorifica a los nazis. El shitposting moderno es glorificar a los nazis. Bueno, eso es lo interesante. ¿Hasta qué punto estos experimentos son inducidos o revelan la naturaleza del ser humano? Quiero que se vayan con esa pregunta, no necesitan responder. Y solamente les voy a decir algo. No aterran los experimentos de la psicología. Lo que aterra es lo que puede hacer un ser humano sin instrucciones claras. Usted ve a un ser humano, haga lo que quiera. En un ambiente, al principio se va a sentar, va a tocar, y por alguna extraña razón, después de un día, va a empezar a ejecutar violencia. Partamos de lo que hizo esta artista con el performance. Se sentó y dijo, hagan lo que quieran. Llegaba alguien y la tocaba, llegaba alguien y le miraba, le jalaba el pelo. Después llegó alguien y se atrevió y le tocó los senos. Luego la manosearon en los genitales. Después de eso le quitaron la ropa. Y por último le iban a prender fuego. ¿Por qué? Porque todo el mundo se puso de acuerdo a prenderle fuego a alguien. Ese es el aprendizaje de los experimentos de la psicología.
¿Qué es lo que revelan? ¿Que los investigadores son malos? ¿O que la naturaleza humana es bien perversa y morbosa? Bueno, yo, por asuntos de tiempo y porque pues ya tengo que tomarme mis medicamentos y porque ya me está doliendo el cuerpo, voy a tomármelos, voy a descansar, me voy a duchar, voy a dejar el aula hasta acá. Sé que hay personas que recién se vincularon y van a decir, ay, hasta entro y ya va a cerrar el aula. Sí. Creo que esta aula no se va a poder subir a YouTube, lo cual pues me da un poco de pena, pero si alguno se pregunta por qué YouTube pasa de las 3 a las 5, pues ya sabe por qué es. Me gustó esto. Vamos a seguir hablando de cositas locas de la psicología de vez en cuando. Lo que les digo, la siguiente vamos a leer el diario de Freud sobre los sueños de sus pacientes. Eso sí, vayan estudiando qué es lo que significa soñar con un lobo, con un caballo, porque vamos a ver cuál es la respuesta que le dio Sigmund Freud. ¿Listo? Muñecos, muchísimas gracias a todos los que muestran el interés por estas aulas. La verdad, me siento muy contento. Hoy también tuve una participación en el canal de Electra muy buena. No lo haga pues, si no le cae bien Electra. No lo haga por eso, sino solamente por el contenido. Porque yo sé que aquí es muy sectarizante, pues es una figura que mucha gente no le gusta. Pero realmente el contenido fue súper bueno. La participación de ella fue excelente. Tuvimos un coloquio maravilloso. Y si quieren saber sobre trastornos de la conducta alimenticia, moderado, porque no puedo hablar de ese tipo de cosas como a mí me gusta explicárselos en un espacio como YouTube. De hecho, pues ese va a ser la siguiente aula. La siguiente aula va a ser la explicación en profundidad de los trastornos de la conducta alimenticia. Voy a hablar cada uno de los criterios, voy a enseñarles a identificarlos, voy a enseñarles cómo mantener redes de apoyo. No me voy a dejar nada en el tintero que sí me pude haber dejado por los limitantes de la plataforma de YouTube. De verdad sé que les va a gustar bastante, como también sé que les gustó el tema de la psicología de la conducta sectaria y del aislamiento social. Yo, pues, por asuntos ya previamente mencionados, tengo que cerrar el aula ya. Sin más que agradecerles a cada uno y nos vemos en el siguiente episodio del aula del Dr. Thanos, donde vamos a seguir hablando de ciencia, vamos a seguir hablando de psicología, pero sobre todo también para que usted tenga un espacio distinto en donde no solamente escuche a la gente insultarse. Sean muy bendecidos todos, muy felices, tengan una maravillosa noche, piensen lo que les dije al final. ¿Realmente los experimentos de la psicología son culpa de los investigadores o es que demuestran nuestra naturaleza humana perversa? Si quieren interactuarme sobre su pregunta, no olvide escribirme o taguearme en sus posts. Yo los leo muy atento. Y tengan todos una maravillosa noche. Sean muy, muy bendecidos. ¡Chao!